Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobachevsky. Bueno, iniciamos una nueva etapa en el estudio y estaremos impartiendo educación de esta modalidad llamada educación a distancia. Bueno, muchos ya me conocen, ya estamos compartiendo salón hace muchos años y como ustedes saben, el curso, la materia que yo les voy a enseñar es Historia del Perú. Bueno, para algunas personas que no me conocen, mi nombre, o mejor dicho, soy el profesor Johnny Raúl Caillawa Pacotaipe, y nuevamente recalco o repito que enseñaré el curso de Historia del Perú. Bueno, antes de iniciar con el tema que nos compete, voy a tratar de hacer unas recomendaciones con respecto a la coyuntura que estamos atravesando. Se está impartiendo educación a distancia porque estamos tratando de evitar que ustedes, los alumnos, salgan de casa. Y justamente esa es la recomendación más importante, no salir de casa. Eviten salir de casa para que no puedan contagiarse. Y otra de las recomendaciones que les quiero dar es que se laven constantemente la mano y se desinfecten. Bueno, ya dado las recomendaciones del caso, iniciamos con el tema o con el primer tema que el día de hoy desarrollaremos, que es el primer militarismo. Antes de desarrollar el primer militarismo, voy a hacer una visión panorámica de todos los temas que vamos a desarrollar este año, se podría decir. Este año nos toca desarrollar lo que es el periodo de la República. Recuerden que el periodo de la República inicia ya con la declaración de la independencia del Perú. Después de declarar la independencia del Perú, surge un nuevo Estado republicano, ya independiente, autónomo, donde van a tratar de salir de la crisis en el cual se estaban, porque recuerden que las guerras de la independencia duró muchísimos años y el aparato productivo y económico estuvo paralizado. Estaremos viendo todos esos capítulos, el primer militarismo, el segundo militarismo que surge después de la guerra con Chile, o llamada también la guerra del Pacífico. Otros autores también lo llaman la guerra del guano y del salitre. Después de ahí ingresamos a desarrollar la república aristocrática. De ahí llegaremos al oncenio de Leguía y de ahí nuevamente al tercer militarismo, que surge después de la caída del oncenio de Leguía, es decir, después de 1930 se inicia el tercer militarismo hasta 1980, que va a concluir el tercer militarismo, y después en 1980 asume el gobierno del Estado peruano Fernando Belaúnde Terry. Bueno, este año trataremos de tocar desde el primer militarismo hasta el último presidente que nos está gobernando en la actualidad. Todos esos temas los vamos a desarrollar este año. Bueno, iniciamos con el primer capítulo, que es el primer militarismo. Bueno, primero tenemos que ver en qué situación se encontraba el Perú al término de la Guerra de la Independencia. Bueno, recuerdan que la Guerra de la Independencia no duró un mes, 2 meses, duró muchísimos años. Justamente como duró muchísimos años, el nuevo Estado independiente y soberano se encontraba en una crisis económica. ¿Por qué? El poco dinero que ingresaba a las arcas del Estado se invertían en la guerra, es decir, para las municiones, las armas, ropa del ejército, la alimentación del ejército y algunos pagos. Porque díganme, ¿quién quisiera servir en el ejército si no va a recibir nada a cambio? Algunos quizás estuvieron participando porque querían liberarse de España, pero otros sí ingresaban al ejército o se enrolaban al ejército porque veían ahí un ingreso económico. Bueno, otra de las expectativas con el cual se va a tener cuando se inicie el nuevo Estado republicano es lo siguiente. Recuerden que en la colonia muchos sectores
del Estado o de la colonia eran marginados, por ejemplo como los negros, los indios, etcétera. Pero se supone que después de la independencia, ya sea estos negros, indios y algunos sectores excluidos, tenía que mejorar sus condiciones de vida. El indio tenía que ser reconocido como ciudadano. El indio o el negro tenía que elegir quién tenía que gobernarle. Todas esas expectativas se estaban dando cuando se da el inicio de este país republicano. Esas son las condiciones en las cuales se va a encontrar. Primeramente, crisis económica, paralización, y recién se va a estar adecuando algunas cosas con respecto, o mejor dicho, recién se va a estar estructurando las nuevas condiciones de este país naciente, se podría decir. Bueno, y tendría que hacerles alguna pregunta. A ver, recuerden que después de la guerra de la independencia, muchos países van a lograr su independencia. Por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata, virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, etc. Todos esos países que van a lograr, igual también la Capitanía General de Chile, todos esos países que van a lograr su independencia, después de la guerra de la independencia, había una cuestión que tenían que resolver. La pregunta era, ¿cuál serán los territorios de estos nuevos países independientes? Es decir, por ejemplo, el Perú logró su independencia y la pregunta era, ¿el Perú desde dónde hasta dónde tenía que ser el Perú? O el Virreinato de la Plata, una vez que logra su independencia, ¿qué territorios tenía que gobernar el Virreinato de la Plata o el nuevo Estado argentino? Lo mismo ocurría con la Gran Colombia. ¿Cuáles iban a ser sus territorios? Justamente va a haber algunos problemas en la demarcación territorial con respecto a los nuevos países en Sudamérica. Justamente este problema se va a solucionar bajo dos principios jurídicos. La primera va a ser el Oti Possidetis de 1810. ¿En qué consiste esto? A ver, voy a llevar para este lado la cámara para que puedan ver el mapa. Miren, a ver, ustedes pueden observar en este lugar América del Sur. Según el Uti Possidetis de 1810, cada nuevo estado naciente va a mantener su territorio, el cual poseía antes de 1810. Es decir, si el Virreinato de la Plata correspondía a todos estos territorios, síganme con el SMAU, después de su independencia va a seguir manteniendo ese territorio. Lo mismo que el Perú, miren, aquí está el Virreinato del Perú. Cuando logra su independencia, ese mismo territorio que era perteneciente al Virreinato del Perú va a seguir siendo para el Estado peruano. Ese es el primer principio del Uti Possidetis de 1810. Después va a haber otro principio, miren, que va a ser la libre determinación de los pueblos. Miren, una población también decidía, si por ejemplo, eso es lo que ocurrió con Jaén. Según el Uti Possidetis de 1810, Jaén pertenecía a la Gran Colombia. ¿Me entienden? Según el primer principio. Pero según el segundo principio, los pueblos también pueden elegir a qué país pertenecer. Y justamente por la libre determinación de los pueblos, Jaén decide pertenecer al Estado peruano. Entonces va a haber dos principios. Uno, el Uti Possidetis de 1810, y el otro es la libre determinación de los pueblos. La más importante va a ser la libre determinación de los pueblos, porque el pueblo también va a elegir a qué lugar va a pertenecer. Es por eso que con respecto a Jaén, el primer principio se anula. ¿Por qué? Según el Uti Possidetis de 1810, Jaén pertenecía a la Gran Colombia, pero por la libre determinación de los pueblos, Jaén decide pertenecer al Estado peruano.
Es por eso que ingresa a nuestro país y queda sin efecto el primer principio. Resuelto la demarcación territorial de Sudamérica, sigamos avanzando. ¿Qué ocurre? Ahora veamos los aspectos básicos. Recuerden que el tema de hoy es el primer militarismo. Veamos qué significa el primer militarismo. A ver, primero empecemos con la definición. ¿Qué significa el primer militarismo? La definición que le dan muchos intelectuales, justamente el primer militarismo es el periodo de la historia republicana en la cual los caudillos militares toman el poder, se enquistan en el poder. Repito, el primer militarismo quiere decir que caudillos militares nos van a gobernar. Por eso se llama primer militarismo. Cronología. El primer militarismo abarca desde el gobierno de José de la Mar, que va a ser en 1827, hasta el gobierno de José Balta en 1872. Repito, el primer militarismo va a durar desde 1827 hasta 1872. Todos esos años va a durar el primer militarismo. Ahora pasemos a otro punto, que es, por ejemplo, ¿quién da ese término o esa denominación de primer militarismo? Yo sé que muchos de ustedes, cuando sus padres les da dinero para que paguen las pensiones, muchos de ustedes han visto el 100 soles, ¿verdad? Y estoy seguro que ni siquiera han tomado importancia en la imagen de o quién es el personaje que se encuentra en el billete de 100 soles. Estoy seguro. O quizás algunos que son observadores sí se han dado cuenta. El personaje que se encuentra en el billete de 100 soles se llama Jorge Basadre. Y es muy importante. Es un historiador tacneño muy reconocido. Y justamente Jorge Basadre es el que va a acuñar el término de primer militarismo. Pero según datos de Jorge Basadre a lo largo de la historia republicana del Perú, él va a identificar tres militarismos. El primer militarismo, que también se conoce como el militarismo de la victoria, surge después de la guerra de la independencia. Recuerden, en la guerra de la independencia ganamos, es por eso se llama primer militarismo o militarismo de la victoria. Después, Jorge Basadre también va a identificar un segundo militarismo, que también se va a llamar como militarismo de la derrota. Justamente el segundo militarismo surge después de la guerra con Chile. Y recuerden que en la guerra del Pacífico hemos sido derrotados. Es por esa razón que Jorge Basadre va a señalar que el segundo militarismo también es conocido como el militarismo de la derrota. Después tenemos el tercer militarismo que va a identificar Jorge Basadre, que se va a dar en 1930, después de la caída de de Augusto B. Leguía, o más conocido su gobierno como el Oncenio de Leguía, que va a ser, bueno, el tercer militarismo inicia en 1930 y va a concluir en 1980. Y justamente termina ahí el primer militarismo porque ahí asume nuevamente un presidente civil. ¿Cómo se llama ese presidente que asume en 1980? Justamente va a ser el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que llega al poder con su partido político, que es muy tradicional en la historia republicana del país, que es conocido como Acción Popular. Bueno, ese es con respecto a quién es el personaje que ha acuñado el término primer militarismo. Recuérdense, pregunta de examen. Definición: periodo de la historia republicana en el cual los caudillos militares se enquistan en el poder. Cronología de qué año dura, de 1827 hasta 1872. ¿Y quién es el que acuña el término primer militarismo? Es Jorge Basadre. No se olviden, tacneño, pregunta de examen. Sigamos avanzando y explorando algunos temas. Ahora veamos por qué
surge el primer militarismo? ¿Cuáles son las causas del primer militarismo? Bueno, una de las principales causas por el cual surge el primer militarismo va a ser el prestigio obtenido por los caudillos militares. Recuerden, después de la guerra de la independencia, los militares van a ser muy famosos, van a tener muchos seguidores. Y estos caudillos militares van a ser conocidos como mariscales de Ayacucho. Justamente van a firmar ellos la capitulación de Ayacucho. Es por esta razón que ellos son conocidos como los mariscales de Ayacucho. A ver, sigamos avanzando. Otra de las causas del surgimiento del primer militarismo es la incapacidad de los criollos de garantizar la estabilidad dentro y fuera del país. Repito, otra de las causas por el cual surge el primer militarismo es la incapacidad de los criollos de garantizar la estabilidad del país. ¿Qué quiere decir eso? Miren, uno podría ser criollos, o otro término adecuado sería también la sociedad civil. No existía una sociedad civil organizada. Y ustedes dirán, profesor, ¿y quiénes son la sociedad civil? Actualmente la sociedad civil es mi persona. Eso no quiere decir que un profesor es perteneciente a la sociedad civil. Las personas que son de la sociedad civil son sus padres de ustedes, mi persona, todos los ciudadanos en sí. Donde cuando se organizan pueden formar, por ejemplo, partidos políticos y tienen un programa político y tratan de llegar al poder. Una vez que llegan al poder, tratan de cumplir todo su programa político. En este caso, para que surja el primer militarismo, no existía eso. La burguesía en el Perú no tenía ambiciones, no eran unidos. Y aparte de eso, miren, si asumía un presidente civil, o sea, cualquier ciudadano del Perú, no garantizaba que el Perú esté estable. Y otra que en cuestiones externas no garantizaba la soberanía nacional. ¿Por qué? Una vez que todos los países de Sudamérica inician su vida republicana, va a haber muchos conflictos, más que nada territoriales. Y justamente el día de hoy vamos a ver un conflicto que se da con la Gran Colombia. Otra de las causas por el cual surge el primer militarismo es lo que ya les había mencionado, es falta de una clase civil organizada. Y último, el peligro que representaba los montoneras y guerrillas de indios. Miren, si bien es cierto, algunos criollos estaban luchando por buscar la independencia del Perú, es decir, liberarse, romper cadenas con España, romper relaciones con España, los indígenas que estaban luchando en la guerra de la independencia, muchos de ellos no buscaban, ojo, la independencia del Perú. Algunos estaban buscando, o mejor dicho, ellos veían como enemigo, por ejemplo, a los españoles sí, pero también a los criollos blancos. Los indios, como los criollos blancos tenían haciendas, etcétera, explotaban a los indios. Es por ello que los indios y los montoneros, una vez que se logra la independencia, ellos van a estar luchando, pero también por lograr su independencia de ellos mismos. ¿Contra quién estaban luchando? Contra los criollos. Entonces los criollos también tenían temor de perder los privilegios que tenían cuando se da la independencia del Perú. Porque cuando se da la independencia del Perú, las personas que tenían mucho poder económico, político, social, etcétera, no querían perder sus privilegios. Mientras los indígenas, los negros y otras clases que eran explotadas, cuando se da la independencia del Perú, recuerden que les había mencionado, ellos creían que sus condiciones iban a mejorar, iban a tener mayor participación política, pero no lo va a ser así, no va a ser así. Bueno, esas son las principales causas por el cual surge el primer militarismo. Recuerden, uno, el prestigio que van a obtener los caudillos militares. Segundo, la incapacidad de los criollos y la falta de una clase civil organizada. Y último, el temor que van a tener justamente esta clase civil criolla con respecto a los montoneros y guerrillas. ¿Por qué? Esta clase civil o los criollos van a decir,
los montoneros están rebelándose, quieren ganar algunos derechos civiles. Mejor que nos gobiernen los militares. Ellos tienen mano dura y pueden hacerlo frente a las guerrillas que quieren rebelarse o etcétera. Eso es lo que van a pensar. Bueno, esas son las principales causas por el cual surge el primer militarismo. Sigamos avanzando. Bueno, ahora tocaremos el primer gobierno del primer militarismo. ¿Y quién va a ser el primer gobernante del primer militarismo? Va a ser José de la Mar, que va a gobernar desde 1827 hasta 1829. Solamente pocos años va a gobernar José de la Mar. A ver, datos que tienen que saber sobre José de la Mar. Miren, fue elegido presidente por el Congreso Constituyente de 1827. El Congreso lo va a elegir como presidente. Una vez que esté en el gobierno José de la Mar, va a promulgar una constitución liberal en el año de 1828. Bueno, uno de los hechos resaltantes que se da en el gobierno de José de la Mar es que va a aplastar la rebelión de los iquichanos de Huanta. Ahora la pregunta es, ¿por qué se rebelaron los iquichanos de Huanta? Pregunta, a ver, muchachos, respondan. ¿Por qué se rebelan los iquichanos de Huanta? A ver, díganme. Bueno, antes de explicar por qué se rebelan los iquichanos de Huanta, miren, en la guerra de la independencia, Huanta va a apoyar de manera incondicional al ejército realista, mientras Huamanga va a apoyar de manera incondicional al ejército patriota. ¿Qué ocurre? Si en Huanta había personas que apoyaban al ejército patriota, abandonan Huanta y se van a vivir a Huamanga. Y lo mismo va a ocurrir en Huamanga. Si había personas que apoyaban al ejército realista, se van a ir a vivir a Huanta. Es decir, Huanta apoyaba al ejército realista, mientras Huamanga apoyaba al ejército patriota que estaba buscando la independencia del Perú. Eso se da en las guerras de la independencia. A ver, una vez que el Perú logra su independencia definitiva en 1824, aparece un personaje muy importante. A ver, muchachos, pregunta, ¿quién es el personaje que se encuentra en la Plaza Mayor de Huamanga en un caballito? A ver, ¿quién es el personaje? ¿Saben? Es un mariscal que participa en la batalla de Ayacucho. ¿Cómo se llama? Se llama José Antonio de Sucre. A ver, ¿qué ocurre con José Antonio de Sucre? Como Sucre sabía que que Huanta había apoyado en todo el proceso de la guerra de la independencia a los realistas, Sucre va a castigar a Huanta. ¿De qué manera va a castigar al pueblo de Huanta? Uno, le va a aumentar impuestos. Si en la colonia Huanta tenía algunos privilegios, Sucre le va a quitar esos privilegios. Entonces, repito, van a pagar algún impuesto y aparte los privilegios que ellos tenían en la colonia se les quita. Y díganme, si ustedes tenían privilegios, no pagaban incluso impuestos, etc., ¿dónde ustedes quisieran vivir? Mira, si en la colonia los huantinos no pagaban impuestos, tenían muchos privilegios, mientras en la república van a pagar impuestos y ya no van a tener privilegios. Teniendo en cuenta esos dos datos, Huanta lo que va a buscar es restaurar la colonia. Va a iniciar una guerra contra el Estado peruano. ¿Qué es lo que va a pensar Huanta? Y justamente el que va a dirigir o comandar al ejército iquichano será Huachaca, José Huachaca. A ver, ¿qué ocurre con Huachaca? Es el que va a dirigir esta lucha de los iquichanos. Ellos van a tener en mente y van a iniciar una guerra. Primero van a querer asaltar Huamanga. ¿Por qué Huamanga? Huamanga era muy importante porque era
el punto de unión entre Lima y Cusco. Si algunos querían viajar de Lima, necesariamente tenían que pasar por Huamanga y de ahí dirigirse hacia el Cusco. Entonces, para cortar la comunicación con todo el sur del país, los iquichanos querían tomar Huamanga. Y los iquichanos van a invadir Huamanga, pero van a ser repelidos contra el ejército. Y justamente van a ser derrotados en Huamanga y los iquichanos regresan a Huanta y el ejército patriota se va a organizar y lo va a derrotar ya en las Punas, incluso va a dar batallas en Ucharajay, etc. Y lo van a derrotar definitivamente. Y Huachaca, como era el líder, se va a refugiar en la selva. Bueno, ese era los iquichanos de Huanta. Por ese motivo se rebelan, porque buscaban instaurar nuevamente la colonia. Ellos no estaban de acuerdo con la independencia del Perú, no estaban de acuerdo con no estaban de acuerdo con esta nueva etapa republicana. Ellos querían regresar como de lugar a la colonia. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué ocurre? ¿Qué acontecimiento más ocurre en el gobierno de José de la Mar? A ver, miren muchachos, para que me entiendan esta parte tenemos que retroceder todavía cuando Bolívar estuvo en el Perú. A ver, ¿qué ocurrió con Bolívar? Bolívar se va a encontrar en el poder y Bolívar va a promulgar una constitución vitalicia. El término vitalicio es eterno, es decir, iba a estar en el poder o en el gobierno hasta que muera. Esta nueva constitución vitalicia en un principio tuvo apoyo, pero después tuvo reacciones de muchas personas que no estaban de acuerdo en que Bolívar tenga muchísimos poderes. Tanto es así que Bolívar manda a José Antonio de Sucre. Recuerden, Sucre es el personaje que está en la Plaza Mayor de Huamanga, en el Caballito, ¿verdad? Justamente manda a Sucre a Bolivia, en ese entonces llamado el Alto Perú, que todavía pertenecía al territorio peruano, ojo. Y lo que va a hacer Sucre es crear un nuevo país llamado Bolivia, por órdenes de Bolívar. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre en el gobierno de José de la Mar? En el gobierno de José de la Mar había temores. ¿Por qué? Miren, Antonio de Sucre estaba como presidente de Bolivia, se encontraba como presidente de Bolivia. En el Perú, regresemos a Bolívar, en el Perú, cuando Bolívar estaba en el gobierno, Sucre funda un nuevo país, los peruanos expulsan a Bolívar, no querían que esté en el poder porque tenía muchas ambiciones, etc. Y se va, Bolívar regresa a la Gran Colombia, resentido. Entonces el Estado peruano tenía recelos o temor, miren, si el Estado peruano iniciara una guerra con la Gran Colombia, recuerden que Sucre es amigo de Bolívar, entonces el Estado peruano va a tener dos frentes de guerra, uno por el sur con Bolivia y por el norte con la Gran Colombia. Por dos lados le podían atacar al Estado peruano. Entonces había ese temor en el país, en el Perú. Es por eso que un general llamado Agustín Gamarra, que justamente va a asumir la presidencia del Perú después de que termine José de la Mar, es el que invade Bolivia. Es el que inicia la invasión hacia Bolivia, derrota a Sucre y le hace firmar un tratado. Y el tratado se llama Tratado de Piqueza. ¿En qué consiste el Tratado de Piqueza? El Tratado de Piqueza, que lo firma Sucre, es que Sucre tenía que dejar el poder. Ya no iba a ser presidente de Bolivia y tenía que convocar a elecciones. Y ante la invasión de Gamarra a Bolivia, Sucre se va de Bolivia y regresa a la Gran Colombia. Eso es lo que va a ocurrir en el gobierno de José de la Mar.
Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué más ocurre en el gobierno de José de la Mar? A ver, una vez que Antonio de Sucre regresa a la Gran Colombia, cuenta todos los hechos a Bolívar. Bolívar decide declarar la guerra al Estado peruano. ¿Y cuáles van a ser las causas por el cual entramos en guerra con la Gran Colombia? Una de las causas fue lo siguiente, que Bolívar va a reclamar territorios al Estado peruano. Va a señalar que Tumbes, Jaén y Maynas pertenecen a la Gran Colombia. Recuerden que Jaén, según el Uti Posidetis, pertenecía a la Gran Colombia, pero por la libre determinación de sus pueblos decide pertenecer al Perú. Pero Bolívar seguía reclamando Jaén, pero no solo Jaén, también reclamaba Maynas y Tumbes. Y aparte de eso, otra de las causas por el cual entramos en una guerra con la Gran Colombia es la intervención de Gamarra en Bolivia. Recuerden que Gamarra invade Bolivia, saca del poder a Sucre. Y justamente se da una guerra con la Gran Colombia. Sigamos avanzando. Bueno, la guerra con la Gran Colombia va a tener dos etapas. La primera etapa va a ser la campaña marítima y la segunda etapa va a ser la campaña terrestre. Justamente vamos a tener dos campañas y vamos a explorar estas dos. A ver, en la campaña marítima vamos a tener victoria. El Estado peruano va a obtener victorias en las siguientes batallas. En dos batallas obtenemos la victoria: Malpeyo y Cruces. Obtenemos victorias en dos batallas. ¿Qué otra cosa más va a ocurrir en la campaña marítima? El ejército peruano va a bloquear el litoral colombiano y toma Guayaquil. Esas son las primeras acciones que se va a desarrollar en la campaña marítima. Bueno, después pasamos a la campaña terrestre. En la campaña terrestre, el ejército peruano va a sufrir derrotas. Va a ser derrotado en tres batallas, en dos batallas, en San José de Saraguro y en la batalla de Portete de Tarqui. En estas dos batallas, el ejército peruano va a ser derrotado. Y justamente como el Estado peruano o el ejército peruano va a ser derrotado, se va a firmar con la Gran Colombia un convenio. Este convenio se va a llamar el Convenio de Girón. ¿Quiénes lo van a firmar? Este convenio lo firma José Antonio de Sucre, representando a la Gran Colombia, y el presidente del Perú, José de la Mar. Eso ocurre en la guerra contra la Gran Colombia. Esto es lo que va a ocurrir. A ver, sigamos avanzando. ¿Y qué ocurre? ¿Qué acontecimiento más va a ocurrir en el gobierno de José de la Mar? Bueno, por haber firmado el tratado o el convenio de Girón con la Gran Colombia, va a recibir la Mar un golpe de estado por parte de Agustín Gamarra. Ahora la pregunta, ustedes dirán: profesor, pero ¿por qué le hicieron un golpe de estado? Justamente ahorita les voy a explicar el por qué. Miren, Agustín Gamarra va a catalogar el convenio de Girón como entreguista. Ahora la pregunta sería: profesor, pero ¿de qué trataba el convenio de Girón? Miren, estos son los puntos que van a acordar en el convenio de Girón. Miren, el Estado peruano o el ejército peruano tenía que abandonar todo territorio colombiano. Ese es un punto, primer punto. Segundo punto, el Estado peruano tenía que entregar los territorios de Guayaquil o abandonar el puerto de Guayaquil y entregárselos a la Gran Colombia. Y el tercer punto era que el Estado peruano tenía que indemnizar a la Gran Colombia.
Son 3 puntos por el cual Gamarra le da un golpe de estado a Lamarr. Porque justamente Agustín Gamarra va a catalogar el convenio como entreguista. Si ustedes se dan cuenta, en ese convenio no salimos ganando prácticamente nada. Es por ello que Agustín Gamarra captura a Lamarr cuando Lamarr se encontraba en Piura y lo va a deportar a Costa Rica. Mientras Gamarra va a enviar a otro personaje para que puedan detener al vicepresidente que se encontraba en Lima. Lo detienen y lo encarcelan y Agustín Gamarra asume el gobierno de este estado. Bueno, Agustín Gamarra es el que va a negociar un nuevo tratado con la Gran Colombia. Bueno, este acuerdo con la Gran Colombia se va a denominar, pregunta de examen, recuerden, apúntenlo bien por favor, el Tratado Larrea-Correa, que se va a firmar en Guayaquil en 1829. Repito, el tratado que va a firmar Agustín Gamarra, recuerden, con el mouse síganme, Agustín Gamarra, y con el estado, con la Gran Colombia, se va a llamar el Tratado Larrea-Correa. Ahora el detalle es en qué consistía este tratado Larrea-Correa. Bueno, este tratado va a contener los siguientes puntos: en que la Gran Colombia, es que justamente este convenio hace que Colombia renuncie definitivamente sus pretensiones sobre el territorio peruano, es decir, sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Colombia dice, bueno, rechazo definitivamente o renuncio a estos territorios, pero a cambio, le dice la Gran Colombia, tú tienes que renunciar a Guayaquil. Guayaquil tiene que ser para la Gran Colombia. Y justamente ese es el tratado, que Colombia renuncia pretensiones territoriales sobre Tumbes, Jaén y Maynas, y el Perú también tiene que perder algo. Colombia pierde algunos territorios, algunas pretensiones, pero el Perú también pierde Guayaquil. Ojo, Guayaquil pertenecía históricamente al Perú. Y bueno, ese es el tratado en el cual pone fin al conflicto bélico entre el nuevo Estado peruano y la Gran Colombia. Bueno, ese es el tema que nos tocó desarrollar el día de hoy. Espero que haya sido comprensible. Y bueno, hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, chicos. Ya saben, no se olviden las recomendaciones que les estoy dando. No salgan de casa. Lavarse por favor constantemente la mano. Y estudien. Porque este mal no va a durar para siempre. Bueno, cuídense, un saludo. Hasta la siguiente semana, hasta nuestra nueva clase. Cuídense todos, chicos.